Bueno, como primera medida, siempre me gusta iniciar hablando de por qué debemos leer y estudiar la Biblia, ¿cierto? Es importante que nosotros sepamos cuál es la razón para leer un libro tan antiguo. Y dice la palabra de Dios allí en Josué capítulo 1, le dice el Señor a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces vemos que el Señor le dio esa instrucción, como dice ahí la ley del Señor, es la palabra hebrea Torah, instrucción. Y esa instrucción de vida nos lleva a una prosperidad en toda cosa y en todo emprendimiento que hacemos. Entonces, si usted quiere tener una vida de victoria, una vida de éxito real, una vida abundante, como dice Jesús: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces es importante que mediten los principios eternos que Dios nos enseña allí. También nos continúa diciendo allí en Josué capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces el mismo Señor nos está recomendando que debemos recordarlo, debemos aprenderlo, debemos meditarlo, debemos repetirlo para que se nos grabe y para que podamos aplicar esos principios de vida. Entonces nos está diciendo que los guardemos, todo lo que está escrito, porque repite: así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si usted desea tener éxito en sus empresas, en sus proyectos, aplique la Biblia para tener vida abundante y además tendrá vida eterna. Entonces, qué bueno cuando podemos construir con la seguridad de que no lo estamos haciendo por una temporada solamente, sino que realmente nuestro trabajo tiene un valor eterno, y eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si queremos tener la compañía, el respaldo de Dios en todo lo que hacemos y que Dios esté con nosotros, entonces vivamos de acuerdo a su voluntad, que es lo que nos expresa el Padre Nuestro cuando dice que oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Pues que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, y esa es nuestra petición. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en este momento nos dirija y que esas palabras puedan ser aplicadas a nuestra vida y las podamos guardar, retener, y así tener una cosecha de vida abundante. Padre, la gloria, Señor, en este momento te estamos bendiciendo porque tú eres bueno, porque tu misericordia dura para siempre, Señor. Y gracias, oh Dios, te doy por todas las personas que están en esta reunión, y te suplico, Señor, que tú seas haciendo claro tu mensaje, tu voluntad, asequible a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo estamos pidiendo. Amén y amén. Bueno, entonces estamos en ese estudio de la Biblia paso a paso. Ya hemos visto la creación, ya hemos hablado acerca de Noé, de Caín y Abel. Estamos mirando la vida de Abraham, el padre de la fe, y entonces estamos allí. Y hoy estamos avanzando entonces en la vida de este hombre de fe. Recordar que Abraham vivió hace unos 4.000 años atrás. Estamos entonces mirando el tema de que Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. Entonces, ese va a ser nuestro tema: Dios cumple sus promesas en nuestras vidas. Bueno, ahí en el libro de Génesis, capítulo 15, Dios da una palabra. Recordamos que Jesús enseña que el hombre en su espíritu necesita nutrirse de la palabra de Dios. Entonces usted hoy necesita tomar la palabra de Dios para tener esa fortaleza
ese deseo, ese ánimo de seguir adelante cuando nos sentimos con temor. Dios es nuestra victoria y Él nos libra de los temores. Allí en Génesis 15, Dios le habla a Abraham, dice la palabra de Jehová que le habló en visión y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces vemos que estas promesas que Dios le hace a los hombres de Dios no son exclusivas de ellos, sino que son para el quien las cree, quien las recibe. Entonces, asimismo, en esta noche Dios te dice que no sientas temor, tal vez has sentido temor por alguna situación que estás experimentando en tu vida, pero asimismo el Altísimo, el Dios Todopoderoso, así como le habló a Abraham, nos dice a nosotros, Él es nuestro escudo y es nuestra recompensa. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando somos obedientes a Él, sabremos que nuestro éxito, nuestro galardón, nuestro premio será muy grande. Entonces, yo le estoy animando en esta hora a que usted presente esas peticiones delante de Dios y allí sigue hablándole Dios a este hombre y también a nosotros. Y cuando tenemos esas inquietudes, bueno, vemos que había algo que mortificaba mucho a Abraham. Él quería tener un hijo, ya era un hombre anciano, era una petición que él veía que se le escapaba la vida y que no la iba a lograr. Y tal vez así usted puede tener alguna petición, algún deseo en su corazón, pero piensa que no lo va a poder conseguir. Entonces, que usted ponga ese ruego en la presencia de Dios y Él le escucha. Y Abraham hizo eso, ¿cierto? Él le dice a Dios, ¿qué me darás? Así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Entonces, ¿cuál es tu petición en esta hora? Preséntasela a Dios, preséntasela con fe, preséntasela creyendo que Él te escucha y siempre tenemos los seres humanos alguna situación que deseamos que se nos escapa de la mano y que deseamos que Dios nos ayude. Entonces, el Altísimo nos escucha, el Altísimo te escucha y Dios le enseñó a este hombre de una manera gráfica, dice que le hizo mirar a las estrellas y le dice, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, es un hombre que tal vez humanamente no tenía la posibilidad de lograr lo que quería. Asimismo, hay cosas, para eso necesitamos la fe, para las peticiones y deseos que se escapan de nuestro poder, ¿sí? Pero cuando creemos a Dios y si Él nos da una palabra, entonces Él la va a cumplir, como lo vamos a mirar en el tema de hoy. También le estoy diciendo, la palabra de Dios dice ahí en Habacuc 2:14 que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y si usted desea ser partícipe conmigo en ese proyecto de expandir la palabra de Dios, entonces allí también hay una cuenta en la que usted puede bendecir la obra de Dios y cualquier cosa puede comunicarse conmigo. Bueno, cuando tenemos dudas, entonces el Señor le dice a Abraham, le dice, yo soy el Dios que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y ya Abraham tenía esa visión, ¿cierto? Una tierra que iba a heredar, salió para recibir y vemos que nuestro Dios no solamente nos da cosas más allá del sol, sino que Dios también nos puede conceder bendiciones aquí en la tierra. Entonces, Abraham le estaba pidiendo al Señor una herencia, ¿sí? Y si tú le estás pidiendo a Dios una herencia, le estás pidiendo a Dios dónde vivir, le estás pidiendo a Dios un hijo, le estás pidiendo un esposo, una esposa, le estás pidiendo tener una empresa.
Si eso lo quieres para la gloria de Dios, seguramente el Señor te la va a responder. Y él le preguntaba porque como que también a veces vienen las dudas y uno dice, bueno, ¿será que Dios sí me va a dar esto? ¿O será que son ideas mías? ¿Qué puedo esperar de eso? Entonces viene una prueba y Dios también le enseña a Abraham algo interesante por medio de esta situación. Y cuenta ahí el libro de Génesis capítulo 15, que el Señor le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Bueno, me parece interesante la manera como Dios trabajó en la vida de Abraham, con estas figuras de las estrellas, los animales partidos y las aves de rapiña. Vemos que Dios es muy gráfico, ¿sí? Jesucristo también enseñaba por medio de historias que eran muy gráficas y el Señor seguramente nos enseñará por medio de situaciones, sucesos que vienen a nuestra vida y entonces hay lecciones allí. Y en este evento, en donde Abraham tuvo esos cuerpos allí que los estaba vigilando en la noche, sucedía que venían las aves de rapiña y entonces él estaba como tratando de proteger estos animales muertos y dice que cuando cayó el sol, ya se hizo de noche, a él le vino el sueño y entonces vino sobre él el temor de una grande oscuridad. Y ese temor de lo que era esa amenaza se amedrentó seguramente al estar en ese escenario y así es como Dios le va a hablar. Y le va a decir, bueno, yo quiero que usted sepa que va a tener una gran descendencia, pero que ellos van a ser esclavos en tierra ajena. Entonces, miren que los proyectos de Dios son aquí y ahora, pero también a largo plazo. Miren que Dios le está hablando a Abraham de que su descendencia sería oprimida por 400 años. O sea, eso nos muestra que Dios es el Dios de la historia y eso ya nos va a hablar del pueblo de Israel en Egipto y todo eso. Entonces, Dios habla hacia el futuro también. O sea que la palabra que Dios nos da no solamente se queda en este momento presente, sino que Dios está trazando planes también para generaciones venideras. Entonces, qué bueno que podamos tener esa fe para saber que Dios está actuando en la historia. Otra cosa que vamos a ver allí en la historia de Abraham es que Dios no tolera el pecado. El Dios de la Biblia es un Dios triplemente santo y es una peculiaridad del Dios de la Biblia, porque cuando miramos los dioses de otras religiones damos cuenta que muchos dioses promueven el pecado de diferentes formas, o sea, se satisfacen en el pecado y se les adora por medio de carnavales y orgías y cosas bastante extrañas. Sin embargo, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios santo. Y Dios le va a hablar entonces a Abraham sobre Sodoma y Gomorra. La vez pasada hablamos de que Abraham tenía a su sobrino Lot, que Lot había sido tan la abundancia de ellos que ya no podían habitar juntos porque la tierra no era suficiente para sus posesiones, sus ganados. Entonces Abraham le hace la oferta a Lot de que, bueno, de que tome un camino y él va a tomar el camino contrario. Y Lot pues toma esa decisión de irse hacia Sodoma, ve una tierra hermosa y allá se va a ir. Pero resulta de que él va a irse por la vista de sus ojos, pero no va a considerar realmente lo que representaba el peligro de vivir en esa tierra de Sodoma. Y es por eso que Dios también le habla a Abraham sobre lo que iba a suceder con Sodoma, porque Dios sabía que había una preocupación de Abraham por su sobrino Lot que habitaba en esa tierra. Y el Señor le dice a este hombre, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo. Es interesante porque a medida que vamos leyendo la historia de la Biblia,
nos damos cuenta de que si bien existe una maldad en el ser humano y que esa maldad puede ir aumentando, parece que Dios pone como un límite, como un tope a la maldad del ser humano. Y entonces vamos a encontrar en diferentes lugares de la Biblia que el Señor dice que voy a ver si ya se ha colmado la medida de su maldad. Entonces como que la maldad comienza a crecer, pero que hay un límite en el cual el Señor dice, bueno, ya hay que hacer algo con esta gente no puede seguir haciendo todas esas abominaciones. Entonces es interesante porque aunque Dios es muy santo, Él ha entendido de que el ser humano es perverso, ¿cierto? Como lo vimos cuando hablamos de la destrucción en el diluvio, ¿cierto? El corazón del ser humano es malo desde su juventud. Sin embargo, Dios no castiga de una vez, no trae el juicio de una vez. A veces puede suceder, pero Él es paciente, como dice la palabra de Dios, Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, se nota esto allí y dice aquí en esta cita, ¿no? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces el Señor dice, bueno, como le dijo a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y él le dice, no, yo no soy guardián de mi hermano. Y entonces el Señor le dice, la sangre de tu hermano está clamando de la tierra a mí. Entonces un muerto ya era, esa sangre habla. Es interesante esos misterios revelados, ¿no? Como toda persona que es asesinada o que muere es una sangre que clama a Dios y entonces aquí también el delito, el pecado de Sodoma clamaba a Dios y entonces el Señor dice, descenderé y veré si ya ha llegado esto al límite. O sea, qué tan malo está la situación allí en Sodoma. Y bueno, Abraham tenía que dolerle esto porque pues allí estaba su familiar, ¿cierto? Se había metido el Lot allí a esa tierra. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Otra cosa importante que aprendemos en la Biblia es que debemos orar por las personas que están en pecado. Y Abraham es un intercesor y vamos a encontrar una oración bien interesante que cuando él sabe lo que Dios piensa hacer, entonces nos sigue diciendo la palabra que se acercaron estos varones y Abraham oró y le dice a Dios, destruirás también al justo, se refería a Lot, que habitaba allí. La Biblia dice que Lot afligía su alma justa cada día viendo y oyendo los hechos de los sodomitas. Y entonces esa era la idea que tenía Abraham ahí. O sea, él conocía a Lot, sabía que era un hombre bueno, que se había metido en esa tierra. Y entonces él le pregunta, ¿tú destruirás al bueno con el malo? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo. Entonces, esta es una oración que hace Abraham diciendo, bueno, de pronto hay 50 personas buenas allí, vas a destruir toda la tierra y esas 50, ¿qué va a pasar? No vas a perdonar la tierra por esos 50. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría todo este lugar por amor a ellos. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Sí, entonces una de las cualidades de la sal es que es conservante. Y los justos cuidan, aunque haya mucho mal, los justos pueden proteger a una ciudad de la destrucción. Sin embargo, luego Abraham le dice, bueno, tal vez me dan 50, tal vez me dan 45,
destruirás la tierra por 45, dice, no la destruiré por si hay 45, y luego dice si hay 40, bueno, y llega hasta 10, ¿cierto? Pero sin embargo, la realidad es que en Sodoma y Gomorra solamente había una persona justa. Entonces, no se va a salvar, no se va a salvar esta tierra. Y llegan estos ángeles, llegan como personas comunes y corrientes, y llegan allí a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio, se levantó y fue a encontrarse con ellos. Luego se postró en tierra, se postró rostro en tierra, y les dijo: miren, señores, por favor, acepten quedarse en la casa de su siervo, pasen aquí la noche y lávense los pies, mañana pueden levantarse temprano y seguir su camino. Los ángeles respondieron: no, pues pasaremos la noche en la calle. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Sin saber, esta persistencia de Lot también les salva la vida, porque aunque ellos iban allá por él, Dios quiere que nosotros también estemos atentos y que peleemos por nuestra bendición. Entonces es curioso porque ellos hicieron como que no les interesaba la oferta, pero la insistencia de Lot pues también le va a salvar la vida. Entonces Lot les preparó comida, les horneó pan sin levadura y los ángeles comieron. Antes de que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Bueno, de ahí viene el título sodomita, ¿cierto? O sea, eran homosexuales, uno de los pecados, aunque la Biblia dice que los pecados de Sodoma eran varios, ¿cierto? Abundancia de pan y vagancia, ociosidad. Pero aquí vemos una de las características de los sodomitas y era la homosexualidad. Y este pecado, como todos los pecados, pero este pecado, Dios lo condena. Y entonces es interesante porque declaradamente ahí se está diciendo: queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y esa era, digamos, una de las aberraciones que se veía en esta ciudad del pecado y que hoy en día se quiere popularizar, ¿cierto? Que se quiere crear como un orgullo y realmente estamos jugando con fuego. No hay de qué sentirse orgulloso, de ningún pecado debemos sentirnos orgullosos, sino que debemos arrepentirnos y debemos buscar gracia de Dios, el perdón a tiempo, como dice la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Pero no sentir orgullo de ningún pecado, porque pues estamos desafiando a la autoridad suprema y Dios no tiene ninguna razón de doblegarse ante el ser humano, porque Él es el creador y a Él le pertenece todo. Entonces, creo que si recordamos a Satanás, el primer pecado del universo fue el orgullo y por eso fue echado del cielo. Entonces, desafiar nosotros, cuando miramos el cosmos, cuando miramos las estrellas, cuando miramos el universo, y pensar el creador de todo eso, el enorme poder y sabiduría que despliega, y nosotros que somos menos que hormigas delante de él y querer desafiar a Dios, creo que es algo que también se sale de todo fundamento de sabiduría, ¿cierto? Que creo que es una absoluta necedad. Y por eso lo más correcto es que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Sin embargo, pues en ese momento esta gente, pues qué cuidado le iban a poner a Lot. Entonces Lot salió y cerrando la puerta tras él, les dijo: amigos míos, por favor no vayan a hacer algo tan perverso. Querían violar a los ángeles, pero ellos dijeron: tú ven acá, ¿acaso este que llegó aquí como un extraño nos va a juzgar? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Luego rodearon a Lot y se acercaron para tumbarla. Los hombres que estaban dentro abrieron la puerta, agarraron a Lot, lo metieron en la casa y cerraron la puerta, y luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban fuera, viejos y jóvenes, quedaran ciegos para que así no pudieran encontrar la puerta.
Podríamos jugar con esta idea de quedar ciego y no poder encontrar la puerta, dice la Reina Valera, la traducción Reina Valera, se fatigaban y no podían encontrar la puerta. Sabemos que la puerta es Jesús. Y cuando damos tanto lugar al pecado en nuestra vida, pues perdemos una visión de cómo salir de esa situación y entonces quedamos atrapados en eso y nos fatigamos no pudiendo encontrar la salida. Y efectivamente con esto lo que se va a comprobar es que la maldad de Sodoma sí había superado el límite y que ya no había punto de retorno. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo en la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se revela del cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. No debemos jugar con fuego. También la palabra del Señor nos dice en la carta a los Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, vuelve y juega. Recordamos que el llamado de Dios es a que nos arrepintamos, a que volvamos a su voluntad, a que reconozcamos que nuestras malas actitudes no debemos seguirlas haciendo, a pedirle fuerza a Dios para poder salir de esos vicios, de todo lo que se aparta de la voluntad de Dios y no sea que realmente recibamos el juicio de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y no podemos cambiar la naturaleza de Dios. Y definitivamente, pues yo tampoco estoy para darles un mensaje mentiroso, porque de qué sirve que yo les diga a ustedes palabras muy amables y no decirles realmente cuando nos muramos, cuando veamos el juicio de Dios, realmente con qué nos vamos a encontrar. Entonces, la realidad es que Dios nos ama, pero también Dios es un juez y Él no va a tolerar nuestro pecado. Entonces dice que cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pases, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, esta es una situación en la cual le tocó a él huir. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Estaba leyendo también acerca de la historia de Pompeya y Herculano, esas ciudades mediterráneas, y cómo fueron destruidas por el volcán Vesubio. Pero me llama la atención que esas ciudades fueron destruidas así en un momento. Pero debido a esa destrucción, pues, prácticamente las personas quedaron en la posición en que estaban, o sea, porque la lava les cayó y el humo y bueno, todo lo que sucedió allí. Entonces las personas quedaron, se creó como una instantánea de la realidad de esas ciudades tan antiguas. Y es interesante porque cuando los arqueólogos han ido a investigar, lo que han encontrado es que el erotismo, la vulgaridad, la pornografía de estas ciudades era algo legendario, o sea, era algo terrible. Entonces, realmente el juicio de Dios viene cuando las naciones colman, cuando las ciudades colman con su pecado, sobrepasan el mal y pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana, pero siempre hemos de recordar de que Dios está en los cielos, dice la palabra, el Señor mira desde los cielos y está atento a todos los moradores de la tierra. Entonces, así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a la ciudad donde Lot estaba. Abraham siguió en bendición. Su sobrino estaba en bendición, pero cuando decidió apartarse de este hombre de Dios y vivir en una ciudad muy hermosa, pero sin considerar quiénes eran sus habitantes, pues sufrió pérdida total.
Entonces debemos considerar las compañías, debemos considerar los lugares donde nos ubicamos, debemos considerar si allí podríamos realmente mantener nuestra bendición o perder por completo la bendición. Lot perdió casi que la vida, y aunque era un hombre bueno, lo perdió todo por estar en un lugar equivocado. Entonces también tenemos que considerar no guiarnos solamente por la vista de nuestros ojos, sino considerar la voluntad. Entonces la mujer de Lot, seguramente atada a los privilegios, a los placeres, a esa vida mundana, se queda atrás y entonces va a ser devastada por esta situación, y así esta mujer también va a perder su vida en este cuadro trágico, y entonces se nos muestra que realmente no debemos amar la perversidad, que nos debemos arrepentir, que debemos huir del pecado, que debemos vivir en la voluntad de Dios. De eso nos habla el Padre Nuestro. Cuando decimos, Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Debe ser una oración del corazón y debe ser algo a lo que debemos estar dispuestos a hacer. Hacer la voluntad de Dios y evitar que el juicio de Dios, que se demora, pero que llegue. Entonces, que no desafiemos a Dios, porque realmente es un absurdo. Y luego entonces Abraham va a ver hacia la llanura y se va a dar cuenta que el humo de la ciudad subía como un horno. Así es como también los arqueólogos han verificado y han descubierto las ruinas de Sodoma y Gomorra, que han sido, realmente fueron destruidas, y por los elementos que aparecen en la Biblia es lo que caracteriza estas ruinas. Continuando con la vida de Abraham, entonces era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y ese es el llamado que Dios nos hace, anda delante de mí y sé perfecto. Dios quiere que nosotros seamos personas justas, que seamos personas íntegras, que andemos en la verdad, que andemos en la bondad, ¿cierto? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. También Dios le da una promesa y dice aquí, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después. Entonces este es el Dios que sigue bendiciendo la vida de Abraham, mientras que Lot se fue de pérdida total. Abraham seguía recibiendo las bendiciones de Dios. Entonces, consideremos esto de no exponernos o no ponernos en un lugar en el cual las bendiciones de Dios no nos alcancen, ¿cierto? Y Abraham estaba en el lugar adecuado y estaba en la voluntad de Dios, y Dios le está diciendo, ahora serás una persona muy importante, yo te bendeciré. Y también Dios destaca la dignidad de su esposa y dice allí, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara, princesa será su nombre. Vemos que en la cultura bíblica los nombres son muy importantes, ¿cierto? El nombre de Jacob, que antes tenía relación como con el engaño, ahora va a ser cambiado a Israel. El mismo nombre de Simón Jesús lo va a cambiar a Pedro. Entonces, en los nombres ahí tenían significados. Y ahora el nuevo nombre de la esposa de Abraham sería princesa. Entonces, Dios quiere destacar nuestra dignidad, Dios quiere dar dignidad. Y dice ahí el Señor que la bendeciría y que también ella tendría el hijo con él y vendría a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, qué importante que nuestras generaciones puedan ser destacadas, ¿cierto? Y Dios da una promesa, y qué importante que
que tus hijos, que tus descendientes puedan ser personas, así como dice la palabra, reyes, personas importantes, gobernantes, dice la palabra del Señor, que bienaventurado el hombre que se deleita en gran manera en Jehová, bienes y riquezas hay en su casa y su descendencia será poderosa en la tierra. Es cuando buscamos a Dios y cuando permitimos que nuestras generaciones estén conectadas a Dios, entonces esa bendición se va a prolongar y Dios va a destacar nuestra familia. Dios va a dar dignidad e importancia a tu familia. Entonces, es también otra de las ventajas de caminar con Dios. Entonces, debemos deleitarnos en Dios. Hay un salmo que nos habla sobre eso y lo miraremos más adelante. Y dice ahí en Génesis 18, después le apareció el joven del encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Entonces va a tener él esa visión, y esas 3 varones representan a Dios. Ahora es interesante esto, ¿no? Porque sabemos que nuestro Dios es Padre y Espíritu Santo, y él tiene esa visión con esos 3 caballeros, y esto pues, no debe ser curioso. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Dónde está la princesa? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, o sea, en 9 meses. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Sabemos que ya en la diapositiva anterior vimos que él tenía 99 años y ya tremendo, ¿no? O sea, una espera muy larga. Seguramente su esposa era un poco más joven, pero los dos eran ancianos. Entonces, cuando una promesa es de Dios, se va a cumplir. Entonces dice que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y ese nombre Isaac significa risa, porque Sara se rió cuando Dios le dio la promesa, y ella decía luego, negaba, yo no me reí, pero entonces el nombre era risa porque se rió. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. En una ocasión un rey le preguntaba a un súbdito creyente, le decía, deme una prueba de la obra de Dios. Y él le dice, le doy una prueba, los judíos. Tremendo, porque aquí tenemos un pueblo que viene de un hombre que tiene su hijo a los 100 años. Y de ahí es el origen del pueblo judío. Entonces, eso fue un milagro, y más marca la paciencia de Abraham, porque Dios lo llama a los 75 años y todavía tiene vida, todavía va a tener vida para ver un hijo a los 100 años. Entonces, Dios es un Dios de imposibles, ¿cierto? Y también va a decir la Biblia, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces, apliquemos eso a nuestra vida. Tal vez en tus fuerzas naturales, a lo mejor pierdes ya la visión y la confianza. Dices, no, ya yo esto no lo puedo lograr. Pero si te acercas a Dios, si obedeces a Dios, si confías en Dios, si levantas tu petición a Dios, es posible que Dios te conceda esa respuesta. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. También tenemos la historia de Juan el Bautista, y vemos cómo el hijo de Zacarías también era un anciano con su esposa, y habían pedido mucho tiempo por este niño, y ya eran ancianos. Sin embargo, Dios le da esa respuesta. Entonces, tengamos fe en Dios, pon tu fe en Dios, y confía que Él te puede responder, que te puede conceder. Él es un Dios de imposible. Recuerda que
para Él no hay nada imposible. Entonces, agrádale, sé obediente a Él y confía en Él, pon esa oración delante de Él y espera en Dios, ¿cierto? El Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de la gente mala, no tenga envidia de los que hacen iniquidad, no nos dejemos llevar por los malos ejemplos, porque esas personas, como la hierba, serán pronto cortadas y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz lo bueno, y así vivirás en la tierra y la verdad te pastoreará. Dice que nos deleitemos en Dios. Esta es la invitación, la gran invitación hoy es a deleitarnos en Dios. Al principio parecía que Lot tenía la mejor ganancia por una elección, se basó a lo que podía ver sus ojos, terminó en una derrota total. Abraham creyó en Dios, se movía en la voluntad de Dios y vamos a ver cómo la vida de Abraham es una vida de bendiciones. Entonces deleitémonos en Dios y Él nos responderá. Eso que tú deseas en tu corazón, esa petición profunda de tu corazón, Dios te la puede conceder si tú te aprendes a deleitar, a tomar placer en Él. Otra cosa que nos dice la palabra de Dios sobre guiar a la familia a Dios. Hay personas que dicen, yo no voy a llevar a mis hijos a la iglesia. A mí me gusta la iglesia, pero yo los voy a dejar a ellos que crezcan y que decidan. Pero Dios no dice eso. La Biblia nos dice, esas palabras que yo te mando y las repetirás a tus hijos, en tu casa, en el camino, andando por el camino. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos que, como padres, tenemos una responsabilidad y como abuelos, ¿no? Porque dice, esas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que ellos conozcan el camino de Dios. Entonces, no nos guiemos por esos pensamientos humanistas de que ellos van a decidir, no. Dice la palabra que Abraham, dice aquí el Señor, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué todas las naciones de la tierra serían benditas por medio de Abraham? Porque dice el Señor, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa, a su familia, después de él, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, este padre, este patriarca tenía un compromiso familiar para que sus hijos y su familia guardaran el camino de Dios y que su descendencia, de hecho Israel va a ser conocido como el pueblo del libro. Y eso pues va a ser el libro que escribe Moisés, pero ellos van a ser gente muy apegada a ese libro, a esa Torá, a esa instrucción. Entonces nosotros hoy en día también somos llamados a ser ese pueblo del libro. Y no es que nosotros los padres y los abuelos vamos a la iglesia y que los jóvenes hagan lo que les dé la gana. Tenemos también una responsabilidad de transmitir esos principios y valores para que pasen de generación en generación, para que esa bendición que ustedes han disfrutado, entonces también venga sobre su descendencia. Entonces es importante esto. Y de acuerdo a todo lo que hemos aprendido, entonces no amemos al mundo, puede ser una conclusión. Dice Primera de Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vemos lo que sucedió con la vida de la mujer de Lot, ¿cierto? Trató Dios de salvarla, pero su corazón estaba apegado a los placeres de Sodoma, a la perversión de Sodoma, y pues tuvo la oportunidad de salvarse, pero no lo logró, porque realmente estaba metida en su, o sea, de su corazón no salía esa mundanalidad. Entonces, el desafío es que no ame el mundo, que no ame cuando la Biblia habla del mundo, en ese sentido no se refiere al planeta,
porque sabemos que Dios en Génesis 1 nos ha puesto para que cuidemos el planeta. Seguramente se refiere a ese espíritu de iniquidad, de maldad, de perversión, ¿sí? Y lo tenemos así claro porque luego en Juan 3:16 nos dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Vemos que la traducción de la palabra puede tener diferentes sentidos. Cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, se refiere a que Dios ama a toda la humanidad, buenos y malos, ricos y pobres, blancos y negros, etcétera. Dios ama a toda la humanidad. Pero cuando nos dice aquí que no amemos al mundo, se está refiriendo a que no amemos los placeres del mundo, la fornicación, la borrachera, la sodomía, nada de esto, la mentira, la ira, bueno, la soberbia, la furia, que no amemos estas cosas porque esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos y esta soberbia de la vida no proviene de Dios, sino de Satanás. Y todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. El orgullo humano va a pasar. La soberbia va a pasar. Los deseos carnales van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, ese es nuestro tema de hoy. Y vamos a tener una oración. Padre, la gloria, Señor, te doy gracias porque tú nos revelas tu voluntad, tú nos quieres llevar a la justicia. Nos dice tu Hijo Jesús que pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas nos serán añadidas. Doy gracias, oh Dios, por estos ejemplos de la palabra y en este momento, Señor, te bendecimos y te adoramos, quedamos en tu presencia.